Nombre de Cristo, demos una cordial bienvenida a aquellos hermanos que están conectados en esta hora para recibir la clase La Fe de Jesús. Hoy vamos a estar compartiendo la clase número 5, titulada Lo que la Biblia enseña de las señales de la venida de Cristo Jesús. Amén. El domingo en la noche estuvimos compartiendo la clase número 4 que traía como título Lo que la Biblia enseña de la venida de Cristo. Hoy vamos a ver las señales ante la venida de Cristo Jesús. Amén. Pero antes vamos a conectarnos con nuestro Padre Celestial para que Él nos dé un discernimiento espiritual y que podamos entender claramente cuáles son las señales antes de sus regresos. Y tú y yo vamos a prepararnos para encontrarnos con Él en el reino de los cielos. Amén. Oramos. Eterno Padre, que tu morada está en el cielo, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora te damos gracias, Padre, porque hasta aquí nos ha acompañado. Gracias, Padre, porque aquí en esta hora palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos dé discernimiento espiritual y que todos, Padre amado, lo que aprendamos, hablemos en esta noche, pueda servirnos para una pronta preparación, para cuando tú en espíritu en gloria podamos hablar contigo a la mansión celestial. Bendice de manera especial cada hermano que está conectado en esta hora para escuchar palabra del reino y que pueda prepararse para tu pronto regreso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, queridos hermanos, en esta hora vamos a estar compartiendo la clase número 5, titulada Lo que la Biblia enseña de la venida de Cristo. Amén. Vamos a estar viendo cuáles señales son las que Dios dejó plasmada en su santa escritura antes su regreso, antes su venida. Amén. ¿Cuándo vendrá Jesús? Una pregunta que solemos hacer a diarios en la calle. ¿Cuándo vendrás a Jesús? Sabemos que como hijos de Dios estamos desesperados, familia, porque Cristo venga, porque no aguantamos más lo que está pasando en esta tierra. Pero mi pregunta no es ¿cuándo Cristo viene? Mi pregunta es, ¿estarás tú listo para cuando Cristo venga? Amén. Esa es la pregunta. ¿Estaré yo listo para cuando Cristo venga? Amén. Y dice allí, pregunta número 1 de la fe de Jesús. Clase número 5. Lo que la Biblia enseña de las señales de la venida de Cristo. Amén. Y dice la pregunta número 1. ¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús? Eso lo encontramos en el libro de San Mateo 24:3. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios allí en San Mateo 24:3. Y dice la pregunta, ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén, gloria a Dios. Está diciendo allí que los discípulos se acercaron ¿a quién? Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, dinos, ¿cuáles son las señales que van a haber en el tiempo del fin y de tu venida? Queridos hermanos, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios en el libro de Espíritu y Profecía, evento de los últimos días, en la página 23 y 27 del capítulo 2, podemos encontrar algo importante. Cuando escudriñamos la palabra de Dios en San Mateo 24, allí hay unas cuantas señales antes de la venida de Cristo. Número 1, habrá guerra. Número 2, habrá. Número 4, terremotos. Eso lo encontramos en los libros de los evangelios según San Mateo del 6 al 8. Estas profecías tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén,
pero también se aplica directamente en los postreros días, porque vas a acontecer ante la venida de Cristo. Amén. Cuando seguimos escudriñando la palabra de Dios allí, podemos ver que el libro de los evangelios, según San Mateo 24, por completo, dejas allí las señales de la venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a acontecer ante la venida de Cristo? Y la voy a compartir con ustedes minuciosamente en esta hora. Amén. Señales del pronto regreso de Cristo. Guerra y rumores de guerras. Número 1. ¿Será que hoy no hay guerra y rumores de guerra en el mundo completo? ¿Será que hoy no hay países que están en guerra? ¿Será que hoy no hay países que no cesan de tener guerras? Número 2. Nación contra nación y reino contra reino. ¿Será que hoy en el mundo no se está aplicando esta señal ante la venida de Cristo? Dice que hay naciones fajadas contra naciones y hay reinos que quieren quitar otros reinos. Hay muchos países, muchos reinos o muchos reyes que están dirigiendo reinos en diferentes países que quieren tener posesiones de otros países. Quieren dirigir otros países. Y eso es una señal de la venida de Cristo Jesús. Número 3, hambre. ¿Será que hoy en el mundo completo no hay hambre? El mundo completo hoy está en un caos, familia. Hay países que el hambre está atacando demasiado. Pero tenemos que ver algo importante. Cuando la Biblia habla de la palabra hambre, está hablando de dos hambres, familia. Primeramente, habla de hambre de la palabra de Dios. Y segundo, está hablando del hambre natural y normal que está atravesando hoy el mundo. Por eso muchas personas hoy aún no conocen la verdad de la palabra de Dios. Porque hay sed, hay hambre de la palabra de Dios. Los ministros, los evangelistas, los laicos y los cristianos como tal en general no están dedicando tiempo hoy a predicar el mensaje de salvación. Y hay muchas personas allá afuera muriendo de hambre espiritual, con deseo de conocer la palabra, con deseo de conocer a Cristo. Pero hay personas, hay hermanos que en vez de salir a compartir el evangelio, están hoy dentro de la iglesia, perdiendo el tiempo, por así decirlo, en qué cargo me irán a dar a mí en la iglesia. ¿Qué cargo voy a desempeñar yo en la iglesia? Y últimamente están fajados por cargo dentro de la iglesia y están descuidando el mundo cuando está cayendo en pedazos porque aún no conocen la verdad de la palabra de Dios. Entonces, querida familia, sí hay hambre espiritual. Amén. Número 4, pestilencia. Wow, cuánta pestilencia hay en el mundo hoy. ¿Por qué? Por muchos desastres naturales. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es clara, familia. Número 6, terremotos. Wow, y aquí me detengo en lo que es el terremoto. Cuando escudriñamos las noticias a diario, podemos ver de que en diferentes países del mundo están ocurriendo terremotos. Hace un tiempo no muy lejano pasó un terremoto en Venezuela que acabó con miles y miles de familias. No hace mucho pasó un terremoto en Colombia donde también hubieron afectaciones económicas y personales. Y hoy en la mañana hubo un sismo en España de 4.9, donde hubo afectaciones en viviendas, en construcciones, en empresas y muchos daños colaterales y también personales. Entonces, querida familia, Dios es claro y dice que ante su venida aparecerán estas señales. Otra señal, persecución del pueblo de Dios. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, podemos ver que en Haití hay una persecución del pueblo de Dios. Están persiguiendo a los cristianos y lo están decapitando, familia.
Muchos cristianos están escondidos en la montaña porque lo están persiguiendo. Y cuando me refiero a la parte de Haití, me refiero a otra parte del mundo donde están prohibiendo la predicación del evangelio. Estos son señales de regreso de Cristo Jesús. Enfriamiento del amor. Queridos hermanos y amigos, esta señal hoy se está manifestando de manera formal. Se está enfriando el amor. Padres discuten con hijos. Hijos discuten con padres. Hijos matan a los padres. Padres matan a los hijos. Familia se están matando unos a otros. ¿Saben el por qué? Porque se está enfriando el amor, familia. El amor se está retirando de la faz de la tierra. Amén. Otra señal: falso Cristo, falsos profetas y falsos maestros. Dice la palabra de Dios que ante la venida de Cristo, una de las señales fundamentales van a ser que se van a levantar falso Cristo. Cuando decimos falso Cristo, me estoy refiriendo a la parte de Satanás, donde va a aparentar una señal o una venida semejante a la de Cristo Jesús. Esto lo estuvimos viendo en la clase del domingo a las 7:30 p.m., familia. Dice la Sagrada Escritura y el libro deseado de toda el conflicto de los siglos, que Satanás va a aparentar una venida igualita o semejante a la de Cristo Jesús. Va a venir con un manto de luz, va a descender fuego del cielo, va a poner enfermedad y la va a quitar, va a ser sanidad. ¿Y sabe para qué? Para engañar aún a los propios escogidos del pueblo de Dios. Amén. Dice allí, falsos profetas. Yo a veces medito y digo, Señor, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Cuando suceden terremotos, por ejemplo, el de Venezuela, por ejemplo, el de Colombia, después que pasan los terremotos, salen falsos profetas anunciando de que ese terremoto iba a ocurrir. Quiero decirle algo, familia, que cuando Dios va a hacer algo, lo primero que hace es avisar. Cuando Dios fue a exterminar o acabar a Sodoma y Gomorra, allí envió ¿a quién? A Abraham. Allí envió ¿a quién? A los ángeles. Cuando Dios fue a hacer lo que iba a hacer con el pueblo de Egipto, allí envió un libertador, un mensajero, Moisés y Aarón. Quiero decirle que cuando Dios va a hacer algo, Él advierte, Él manda a alguien, Él manda una señal, Él manda un mensaje para que la gente tome decisiones. Así como hoy estamos enviando estas señales ante su venida, por si acaso no está preparado, que aún vea las señales y pueda prepararte, arrepentirte, para cuando Él venga en espíritu en gloria, tú puedas morar con Él a la mansión celestial. Yo a veces me río, familia, porque hoy en la actualidad están apareciendo muchos profetas anunciando lo que ya ha pasado, pero nunca anuncian lo que está por venir. Ojo y cuidado con eso, familia. Y por último, falso maestro. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos aparecerán falsos maestros. Y esto es una de las señales más importantes que Dios ha puesto ante su venida. ¿Saben el por qué, familia? Porque dice la palabra que habrán falsos maestros enseñando doctrina que van en contra de la palabra de Dios. Aprovecho el momento para hoy en esta clase hablar de algo importante. Conocí a un grupo, a un supuesto profesor que da clase del evangelio, da clase de la Biblia. Se llama Quique, del país de Argentina, donde él explicaba en un grupo de WhatsApp que el diezmo y la ofrenda no hay que darlo, que eso fue abolido en la ley ceremoniales y Cristo lo abolió allí en la cruz. ¿Está usted seguro de eso?